Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos, compañeros, alumnos de Escritorio Internacional? Bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Ludwig Hense. Bienvenidos a este podcast en donde ya saben que aquí en este espacio de podcast platicamos lo que está pasando en el mundo con un lenguaje mucho más cercano a la realidad, mucho más apegado al suelo, sin tanta verborrea intelectual que muchas veces no alcanzamos a entender la terminología de lo que está pasando a nivel geopolítico. Y bueno, aquí tratamos de explicarlo. Aquí tratamos de hablar muy concretamente después de clases. Este es un espacio post-clase. Después de la clase, nos quedamos un ratito más, porque en la clase no nos da tiempo de platicar luego de las cosas que suceden en la inmediatez. Tenemos que seguir el programa. Y entonces este espacio está abierto precisamente para que podamos ampliar un poco más, platicar en otro lenguaje, más de cuates, decimos en México. Platicamos de cuates en buena onda. Qué es lo que está pasando, para que lo podamos entender en todos los niveles, ¿no? Es nuestro objetivo. Y por lo tanto no hacemos ningún tipo de corte, ningún tipo de edición. Este audio de podcast sale tal como tal. Digo, tal como sale como tal. Y ahí está la prueba, ¿no? De que no hacemos ningún corte. Vamos a explicar en este podcast, bueno, esto que ha estado sucediendo, que ya les había dicho que parece una novela, ¿no? Parece una telenovela. Vemos la televisión, vemos las declaraciones del presidente de Estados Unidos, vemos las situaciones que suceden alrededor del mundo después de que pues, ha manifestado su política exterior, y prácticamente es una novela, ¿no? Y ahorita nos despertamos prácticamente con las noticias que a cada momento cambian la perspectiva de lo que puede ser la realidad geopolítica en el mundo. Ya habíamos dicho también que estamos viviendo una época muy coyuntural, en una época de cambios muy abruptos, muy grandes, muy amplios, en los que buscamos, o la humanidad busca reorganizarse, este nuevo orden mundial que se empieza a pues, redibujar luego de la hegemonía de Occidente en el mundo. Y bueno, abre todas las posibilidades para que cambie de régimen de un momento para otro, ¿no? Entonces, pues a esto es lo que hacemos en Escritorio Internacional. Vamos a platicar en 3 patadas esta parte de la guerra de Ucrania, el interés que puede tener Estados Unidos y cómo es que la geopolítica anda, la atención de la geopolítica, pues ahorita está justo en este foco. Y bueno, vamos a platicar de todo esto en este podcast de Escritorio Internacional. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Escritorio Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bueno, vamos a ver, espero que estén perfectamente cómodos para escuchar este podcast. Vamos a hacer un análisis, bueno, más que análisis, vamos a platicar. Les voy a platicar rápidamente, dijimos en 3 patadas. Vamos a platicar en tres puntos muy importantes. Todo este chisme, acabamos de ver a Zelensky y a Donald Trump discutiendo. Yo nunca había visto nada semejante en la vida. Me pareció sorprendente porque pues, en algunos momentos yo noté cómo Donald Trump se empezó a enfurecer y empezó a manotear, a hacer sus características señales corporales con sus manos y apuntar a Zelensky y a ser cada vez más enérgico. Incluso en varios momentos lo alcanzó a tocar, lo alcanzó así como a empujar un poco. Y pues a nivel diplomático eso, acuérdense que todos los símbolos digamos, muy sutiles, todos tienen algo que ver, ¿no? Entonces, que un presidente ya ha llegado a este tipo de enfrentamiento, y bueno, independientemente de lo que le pueda parecer a cada quien, esta característica que vimos apenas en las noticias, en un momento en el que Zelensky viajó, vamos a hacer referencia para quien escuche esto tiempo después, a finales de febrero del 2025, Zelensky se fue a Washington. Vamos a hacer el 27, me parece, de febrero. Voló a Washington para firmar un tratado en el que pues ya Estados Unidos había pactado con Rusia de alguna manera el fin de la guerra,
con algunas condiciones, ¿no? Y entre estas condiciones tenían que ver con que Ucrania pues iba a renunciar permanentemente al ingreso de la OTAN, que era algo de lo que Vladimir Putin pues tenía pendiente desde hace mucho tiempo, ¿no? Fue prácticamente el origen de su expansionismo. Y además, bueno, van a cambiar de presidente. Seguramente el próximo presidente ucraniano va a ser un presidente como el que ya hemos visto en el pasado, que estaba muy apegado a la política de Putin, a la política rusa. Y entonces es muy probable que veamos un presidente que tenga estas características. Y además se le iban a otorgar en pago por la compensación del apoyo a la guerra de Estados Unidos a Ucrania, pues tierras raras, que acuérdense que estas tierras tienen pues minerales raros, minerales, no es que sean raros, sino que esos minerales son muy importantes para la elaboración de pilas y de cuestiones de chips y cuestiones de tecnología de última generación. Y obviamente pues tienen toda la importancia, ¿no? Toda la estrategia de la economía en el futuro, son estratégicas. Y entonces valuaron unas tierras ucranianas con un valor de 500,000 millones de dólares. Y esto es lo que Estados Unidos estaba reclamando, ya lo que había negociado de alguna manera con Putin, en términos generales, ¿no? Y entonces la idea era que Zelensky, presidente de Ucrania, pues va a ir, o fue de hecho, a Washington a firmar este trato. Y cuando llegó ahí, pues no estuvo de acuerdo, ¿no? Tuvo ahí algunas diferencias. Y es por eso que vimos ahí en las noticias cómo se ponían a discutir directamente estos dos personajes. Y fue inaudito, ¿no? Entonces, bueno, pues la guerra en Ucrania pues ya tiene varias etapas de que iba culminando. Y ahora esta situación, pues vemos que es posible que se puedan estancar de alguna manera las negociaciones de paz. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Porque pues ya se tenía todo listo para que se firmara esta paz, este alto al fuego. Acuérdense que todavía pues están activa la guerra, o sea, todavía hay ataques, todavía hay muertes, y entonces es muy importante detener el fuego en primera instancia y ya después empezar a negociar otras características, ¿no? Y esto es lo que no ha pasado, y bueno, vamos a platicar porque justamente estábamos viendo que ya en algunos momentos pensábamos que iba a terminar la guerra, y ahorita, como digo, puede girar a algo que no tengamos un antecedente previo, ¿no? Entonces, vamos a explicar todo este chisme rápidamente en 3 patadas. Ya hemos dicho muchas veces, porque ya hemos platicado acerca de esto, ¿no? Pero bueno, en este podcast vamos a resumir muy rápidamente. La primera patada sería entender un poco el antecedente histórico a nivel mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial ya la configuración del orden mundial quedó definida como la conocemos hasta prácticamente 1990, 1991, y del 91 para acá. Entonces, por eso es la referencia más importante de las últimas épocas, la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que termina la Segunda Guerra Mundial y entonces comienza otra guerra que es la Guerra Fría, ¿no? Al final de la Segunda Guerra, pues las potencias ganadoras, que fueron el bloque occidental, Estados Unidos, que se involucró en la guerra ya un poco después de que había empezado, Francia, Reino Unido, las potencias occidentales europeas, ¿no? Que habían vencido a Alemania, y entonces también Rusia había vencido a Alemania y había quedado finalmente como el posible enemigo de Estados Unidos, porque pues Estados Unidos manejaba un sistema político y un sistema económico y un paradigma diferente al paradigma que podía tener Rusia en esa época, ¿no? Que no era Rusia, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y este paradigma distinto pues tiene que ver con la diferencia de perspectivas del mundo, ¿no? A final de cuentas se están peleando en el mundo, o nos estamos peleando pues por el punto de vista. Cada quien ve la vida de una forma diferente y con base en eso uno cree que está en lo correcto, cree que tiene la razón. Y se pelea, ¿no? Por tener esta razón. Entonces, bueno, ahí está un poco el principio. Entonces, en la Guerra Fría, pues ya no vamos a tocar en muchos detalles al respecto. Acuérdense de la guerra armamentista, de la guerra espacial o de la carrera espacial. Estaban compitiendo estas dos potencias, la URSS y Estados Unidos, por ser la hegemónica, ¿no? A ver quién llegaba primero al espacio, a ver quién llegaba primero a la Luna, a ver quién primero ponía un satélite, a ver quién ponía la tecnología en la vanguardia. Y esto le costó muy caro a la URSS,
que con el paso del tiempo, pues a final de cuentas, 1991, tuvo que renunciar a esta política. Le salía muy caro invertir tanta cantidad de dinero en estos recursos, y entonces tuvo que dimitir en ese sentido, ¿no? Y tuvo que cambiar su estructura política, su estructura económica, y digamos que perdió la Guerra Fría en 1991 cuando cae el régimen socialista, ¿no? Hay un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Bueno, cambia el régimen socialista y Estados Unidos, después de esta época de bipolaridad, acuérdense que, pues bueno, dos potencias mundiales, incluso en esta época de las dos potencias mundiales, para disuadir una a otra, crearon cada una institución que conglomeraba a los países que eran aliados de cada uno para formar una fuerza militar que pudiera disuadir al contrario para que no lo atacara, ¿no? Entonces, del lado de los occidentales crearon la OTAN, la famosísima OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una especie de policía internacional, como seguramente saben, que tiene que ver con que, pues, si ese alguien, pues es Rusia, ¿no? Si Rusia se le ocurre atacar a cualquier país occidental, pues vamos a tomar ese ataque como que es un ataque a todos, y tenemos ya una policía que está formada por parte del ejército de nuestros países miembros y por dinero que se le da, ¿no? Destinan un porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país para ir acumulando el material militar, desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a la OTAN, que es esta policía occidental para disuadir a la Unión Soviética, y la Unión Soviética también inventó esta policía que se llamó el Pacto de Varsovia. En ese pacto, igualmente los aliados de la URSS se juntaron y dijeron, bueno, nosotros también, si nos atacas a cualquiera de nosotros, es como un ataque conjunto y vamos a responder todos al mismo tiempo. Entonces, de esta manera, pues se quedaron, digamos, como estancados, no hubo ningún tipo de ataque porque ya tenían la amenaza de las otras policías, y así se duró la Guerra Fría. Cuando cae la Guerra Fría, pues ya la URSS se declaró, bueno, no es que se haya declarado como tal, pero perdió finalmente esta guerra. Y entonces Estados Unidos quedó como superpotencia hegemónica en el mundo. Ya no tenía razón de existir la OTAN, ya esa policía que era para enfrentar a la potencia opuesta, pues ya no tenía razón de ser. Sin embargo, siguió existiendo y siguió buscando ampliarse a lo largo del tiempo. Entonces, esta alianza es una alianza, todavía existe, que seguía ejerciendo presión sobre Rusia, expandiéndose cada vez más, y obviamente pues Rusia se siente cada vez más atrapada, un poco asfixiada, porque la OTAN pues va añadiendo algunos miembros que se van acercando geográficamente a su territorio. Entonces ya hemos dicho, no es lo mismo tener un enemigo a 100,000 kilómetros que un enemigo a 30 kilómetros, ¿no? Porque si los lanzan misiles a 100,000, desde 100,000 kilómetros, pues todavía tienen oportunidad de interceptarlos y eliminarlos, que es lo que Rusia pensaba. Si de pronto el enemigo, la OTAN, lanzan misiles desde Polonia, por ejemplo, desde Francia, ¿no? Desde lugares donde están miembros de la OTAN, pues van a poder responderlos. Pero ya más de cerca ya es más complicado. Acuérdense de la crisis de los misiles de 1962 en Cuba, cuando igual había misiles rusos en Cuba. Entonces vean el mapa, ¿no? ¿Dónde está Cuba y dónde está Washington? ¿O dónde está Estados Unidos? Pues está ahí luego, están unos kilómetros. Un lanzamiento de un misil ruso a esa distancia, pues no le da tiempo de responder a Estados Unidos. Y esto fue lo que sucedió en esa época, pero al revés. Estados Unidos se sentía asfixiado, que de pronto tiene unos misiles ahí muy cerca de él, y entonces estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial en esa época. Por eso fue una crisis, ¿no? La crisis de los misiles. Y ahí está, ¿no? En los libros de historia. Y esta crisis logró disuadirse finalmente cuando se retiraron los misiles de Cuba y bajó la tensión. Bueno, esto es un poco lo que estaba sucediendo. Se estaba armando, se estaba aproximando la OTAN a Rusia. Y Vladimir Putin lo dijo varias veces, ¿no? O sea, estuvo ahí manifestando que no estaba de acuerdo con la expansión de la OTAN y no iba a permitir que se acercaran más allá de ciertos niveles, ¿no? Y estos ciertos niveles pues eran Ucrania. Ucrania es un país que está exactamente enfrente o entre Rusia y entre Europa. Y es
un país que, digamos, de alguna manera se estaba disputando, la influencia se estaba disputando. Ya hemos platicado también que en Ucrania hubo varios movimientos pro-occidentales, ¿se acuerdan del Euromaidán? ¿Se acuerdan de las revoluciones de colores, que fueron movimientos revolucionarios en todo el mundo, en todo Medio Oriente y en Europa, en algunos lugares de Europa del Este? Movimientos que exigían que los gobiernos dictatoriales hasta la época renunciaran. En muchos países del mundo había habido dictadores de más de 2 décadas de estar ahí en el gobierno, y entonces muchos movimientos a favor de la democracia y a favor de este sistema occidental, de capitalista, de libre mercado, etcétera, de libertad, ¿no? El concepto de la libertad que se exporta de todo el mundo. Entonces estaban a favor de esta cuestión y hubo muchos movimientos en esta época, en 1910, aproximadamente en esta década, 1911, en los que se manifestaban muy fuertemente en diferentes lugares del mundo para exigir la caída de regímenes totalitarios y aceptar la posibilidad o la apertura de los regímenes democráticos que implican el voto y que implican pues toda esta acción muy distinta a la forma en la que se gobernó hasta ese momento. Y hubo varios gobiernos que cayeron, como el de Egipto, de Bosni Mubarak, el de Libia, por ejemplo. Hubo movimientos también en Irán que lograron resistir a estos movimientos pro-occidentales y que lograron pues no prosperar, ¿no? Más bien se quedaron ahí los gobiernos controlando. Pero fue un movimiento internacional. Y en Europa, bueno, en Ucrania específicamente, fue este Euromaidán. Y este Euromaidán pues también fue movimientos que lograron derrocar a los gobiernos que habían estado a favor de la política rusa. O sea, en Ucrania la población está dividida, así en grandes rasgos. La mitad quiere estar del lado de la Unión Europea, estar del lado de la OTAN, estar del lado de Occidente, y la otra mitad se sienten más identificados con Rusia y quieren más bien estar del lado de los rusos, hablan ruso, se sienten más identificados en términos generales, ¿no? Con este país. Bueno, este movimiento del Euromaidán, como decía, logró desestabilizar pues esta preferencia que se tenía con respecto, o sea, esta tradición, bueno, tradición entre comillas, ¿no? Pero estos gobiernos que habían perdurado, que estaban más bien a favor de Rusia, pues lograron tumbarse y logró colarse primero pues un movimiento, un partido político que estaba a favor de Occidente, que fue acercando cada vez más a Ucrania a la Unión Europea. Y posteriormente, pues Ucrania empezó a coquetear cada vez más con Occidente, ¿no? Para pertenecer a la Unión Europea, como decía, a la OTAN. Y después, ya también tampoco vamos a quedarnos mucho en este tema de Zelensky, porque sucedió cuando Zelensky fue presidente, y decía que nos vamos a quedar aquí porque es todo un acontecimiento, ¿no? Zelensky, de haber sido un actor, se convirtió en el presidente debido a toda la impopularidad, la mayor impopularidad que había en el país con respecto al gobierno prorruso. Logró que Zelensky tuviera que ganara las elecciones de Ucrania, ¿no? Fue un efecto como en el efecto Fox, no sé si ustedes sabrán o tengan referencia, en México, en la Ciudad de México, también en el año 2000, México había sido, perdón, había sido gobernado por un solo partido político desde la Revolución Mexicana, que era el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y había estado ahí más de 70 años y había habido muchas historias políticas al respecto y muchas historias de corrupción, y varias elecciones presidenciales habían sido abiertamente corruptas, y entonces la gente ya estaba muy harta de todo lo que estaba sucediendo en ese sentido, y masivamente en el año 2000 votaron por el partido opositor, y ese partido opositor pues tenía una figura que era la que se volvió presidente, Vicente Fox, y una vez que llegó al gobierno, bueno, pues ya mucha gente realmente no estaba de acuerdo con el partido político, pero tenían en común que estaban en contra del PRI. Entonces el voto efectivo en ese año fue para sacar al PRI del poder y no tanto para permitir que, o sea, no tanto por el voto de Vicente Fox, sino por el voto para sacar al PRI. Y esto fue un fenómeno, ¿no? Bueno, así sucedió en la Ciudad de México, y entonces en el caso de Ucrania sucedió algo muy semejante cuando la mayoría de la gente votó por Zelensky porque era muy popular, y entonces lograron quitar al gobierno que estaba prorruso en Ucrania,
Y entonces Zelensky empezó a coquetear cada vez más con la Unión Europea, ya había metido los papeles, ¿no?, para poder ingresar a la Unión Europea, estaba haciendo todos los trámites, igualmente con la OTAN, y Rusia ya había advertido a todo el mundo que pues no se tenían que ir acercando tanto a la OTAN, ¿no?, porque era líneas rojas de Rusia, ¿no?, era de preocuparse para los rusos. Y entonces hubo esa aproximación, y esa aproximación pues no cesó, ¿no? No cesó. Empezaron a hacer maniobras militares en un momento dado en Ucrania, los miembros de la OTAN, y entonces Rusia ya sintió la línea roja mucho más cerca, ¿no? Ya sentía ahí los aviones volando cerca de su territorio, prácticamente en la frontera de Ucrania y Rusia, pues ya los tenía ahí enseguida, ¿no? Entonces, esto fue lo que detonó que Rusia primero invadiera Ucrania, ¿se acuerdan? No Ucrania, perdón, Crimea, la parte del sur de Rumania, esta península que está ahí, vean el mapa, en el sur de Ucrania, y invadió Rusia este pedazo, que además, bueno, ya también tenemos que platicar al respecto, pero además en este pedazo de territorio también es muy importante a nivel geoestratégico para Rusia, porque le permite la salida. Acuérdense que Rusia tiene el problema de que se congelan, pues está muy al norte, entonces todos los puertos marítimos realmente están congelados, muchos de los mares están congelados y no le dan tanta movilidad a Rusia para desplazarse al Mediterráneo, a cualquier lugar del mundo. Entonces depende de pasos estrechos, depende de grandes, de rodear grandes extensiones de territorio. Y por el lado de los Dardanelos, por donde está Turquía, por ahí, por eso que es la parte del sur de donde está Crimea, por ahí es que es también pues una ruta estratégica para Rusia para poder tener contacto con Europa. Y toma Crimea precisamente para ejercer presión y evitar que Ucrania se convierta a la OTAN. Y bueno, lo demás ya lo conocen, ¿no? El 22, en el año 2022, avanzó hacia el territorio, bueno, del lado que tiene del lado del este de Ucrania, que es el territorio de Lugansk, de Donetsk, y empezó a avanzar, ¿no? Prácticamente llegó a la capital de Kiev y después regresó y bueno, se quedó con los territorios. Lo demás pues ya es parte de lo que hemos visto a lo largo de la guerra de este tiempo. Ahí está esta expansión de Rusia, que finalmente fue de facto, y se expandió hacia ese territorio de Ucrania. Bueno, hasta ahí es la cuestión de la guerra, ¿no? Digamos que ese es el meollo principal de la guerra. Hay muchas otras cuestiones de las que podríamos hablar, pero digamos que es la primera patada, ¿no? Dijimos que debíamos a platicarlo en 3 patadas. La primera patada es este antecedente histórico y después habría que ponernos a pensar en pues la importancia que tiene Estados Unidos y lo que ha sucedido a nivel mundial, ¿no? Como decíamos, a nivel mundial cayó el muro de Berlín, cayó el régimen socialista en 1991 y Estados Unidos quedó como una superpotencia hegemónica mundial. Acuérdense que Estados Unidos tiene bases militares en todo el mundo, exporta su American Way of Life, ¿no? El sueño americano lo exporta en todo el mundo y está constantemente presente a nivel soft power. Acuérdense que el soft power, el poder blando, es el poder de influencia que no tiene que ser específicamente militar o político, económico, sino que puede ser muy sutil, ¿no? Puede ser cultural, puede ser por medio de las Olimpiadas, por ejemplo. El destacar en las Olimpiadas pues hace que la gente mantenga pues en la mente a los países, ¿no? Que son potencias deportivas, que igualmente son potencias económicas. No todos los países pueden darse el lujo, digámoslo así, de poder becar a sus atletas y de tener atletas profesionales en grandes niveles, ¿no? Hay países que no tienen presupuesto para esto y los que tienen grandes presupuestos, pues evidentemente son los que destacan, los que se pueden permitir que los deportistas se dediquen a eso profesionalmente, ¿no? Y no hagan otra cosa. Y bueno, en fin, ahí está, ¿no? La influencia occidental. Pero veíamos que a lo largo del tiempo, desde 1991 hasta el presente, veíamos sí una edad de oro, un expansionismo durísimo de la cultura occidental, y después veíamos una especie de decadencia de este imperio, de este imperialismo estadounidense. Veíamos la aparición de otros actores internacionales, veíamos el refortalecimiento de Rusia, en este caso que lo está demostrando con la guerra.
Acuérdense que le han aplicado varias sanciones económicas y Rusia ha podido sortearlas, ¿no? Ha podido, al contrario, en lugar de ir a la ruina o ir a la crisis económica, ha logrado colocar los productos de los que tenían sanciones, y ha logrado, pues, expandir sus relaciones comerciales con otros países, con China, por ejemplo, y entonces ha sido una respuesta que no se esperaba a Occidente con las sanciones que originalmente había implementado a Rusia, ¿no? Entonces ahí está este crecimiento de este país. Acuérdense también de los BRICS, de estos países que se empezaron a juntar, de las potencias, de los países emergentes, Rusia, Brasil, China, India, y luego empezaron a juntarse cada vez más otros países, y a lo largo del tiempo se han ido ampliando este grupo. Ya existe un grupo que es de los BRICS ampliados, y ya hasta México tiene una invitación, ¿no? Ya tienen ahí varios países que planean de alguna manera poder ampliarse. Claro que, paréntesis, bueno, es muy, muy, muy complicado que los BRICS, que México entre a los BRICS, y habría que platicar de esto en un programa en particular, pero México está muy, muy comprometido con Estados Unidos. Para acabar pronto, le vende el 80% de la producción de México, la vende a Estados Unidos. Entonces imagínense que ustedes venden algo y que el único cliente que tienen, tienen varios clientes, pero a uno solo le venden el 80% de todo. Entonces tiene el sartén por el mango, ¿no? Si ustedes deciden de pronto, o el cliente decide no comprarles, pues entrarían en una crisis donde colocan ese producto, ¿no? Sobre todo cuando ya hay una cadena de dependencia de ese comercio, ¿no? Entrarían en una crisis muy importante. Entonces México está muy, muy involucrado con Estados Unidos. Le toca el año que entra renegociar el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, ya veremos qué sucede a partir de ahí. Y ya estaremos hablando al respecto, ¿no? Mientras tanto, bueno, estábamos con los actores. Entonces hay actores que empiezan a perfilar como que China, ¿no? También, además, China, acuérdense que ha surgido como una potencia, económica, y además tecnológica, ¿no? Acabamos de ver que bateó, o sea, le ganó pues a Estados Unidos, o le está ganando a Estados Unidos en este momento la carrera tecnológica, primero con los autos eléctricos, que saca autos eléctricos muy baratos, más baratos de los que puede producir Europa o Estados Unidos, y entonces les está ganando en el mercado, y ahora igualmente con la inteligencia artificial de DeepSeek, que le está dando la vuelta a las inteligencias artificiales que se han desarrollado a partir de Estados Unidos, ¿no? Entonces, China tiene este perfil y va creciendo muchísimo más. China tiene este modelo de crecimiento, ¿se acuerdan de la ruta de la seda? Y se acuerdan de la franja y la ruta, que es precisamente la ampliación de esta ruta de la seda, la inversión en puertos marítimos en África, en Medio Oriente, en Medio Oriente también, y en América del Sur, ¿no? En el cono de América del Sur, China ha estado invirtiendo para consolidar esa ruta comercial y pues tener ese control económico, ¿no? Eso es lo que está sucediendo también por parte por el lado de Asia. Y ahí estaban surgiendo estas figuras. Además han escuchado también de la desdolarización. Los BRICS hablaban ya de utilizar otras monedas para no depender únicamente del dólar y debilitar al dólar, ¿no? En la medida en la que utilicen el dólar, pues se vuelve más importante para Estados Unidos, y si no lo ocupan, pues obviamente va perdiendo valor. Y ya todos estos puntos empezaban a perfilar en este primer cuarto del milenio, del siglo, pues, del siglo y luego ya el milenio. Estas características que tenía Occidente de la decadencia, estaba pasando de moda, decíamos, y ya veíamos que esa era la tendencia normal, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en Estados Unidos también una cuestión muy importante que tiene que ver con la agenda estadounidense, de la que hablamos pues apenas con los regímenes demócratas. Acuérdense que Estados Unidos tiene dos partidos políticos principales, que es el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que tradicionalmente han sido los dos en donde pues, los votantes se han dirigido para ejercer su democracia. Y bueno, ahí están estos partidos. La agenda de los demócratas, que habían ganado con Obama, que habían ganado con Joe Biden, esta agenda era una agenda progresista que buscaba aperturar muchos elementos de la cultura, de las políticas,
era una agenda woke. Ya hemos platicado acerca de lo que es el woke, el movimiento woke, que tiene que ver con la inclusión, la apertura y la inclusión, todos estos mundos de minorías sociales que buscan el reconocimiento de sus derechos, toda la comunidad LGTB, que busca la reivindicación de sus derechos como personas, el derecho a poder adoptar a niños en matrimonios del mismo sexo, etcétera, etcétera. Todos estos movimientos de minorías que buscan reivindicaciones eran parte del movimiento woke y parte de la agenda demócrata de los demócratas en Estados Unidos. Y este era el perfil que veíamos viendo. También dentro de esta agenda estaba, digamos, incrustada este principio de la lucha en contra de Rusia. Esta agenda veía a Rusia como el enemigo principal. Y entonces tenían todavía esta política exterior basada como Nixon, ¿se acuerdan? En la época de Nixon. Y pues toda la época de la Guerra Fría, pues lo principal era destruir a Rusia, ¿no? Ya habíamos dicho que incluso el soft power estaba dirigido a eso, y en las películas y en los cómics veíamos que los villanos eran rusos. E inconscientemente, pues todas las juventudes y toda la gente empezaban a relacionar a la gente mala con los rusos. Era una campaña de desprestigio que, pues bueno, les ha funcionado, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que se tenía en ese momento. Pues la tendencia era a que Estados Unidos dejara de ser una superhegemonía y a que se estableciera una tripolaridad, Rusia, China y Estados Unidos compartiendo este poder mundial en este marco de la decadencia, ¿no? Y en este marco de decadencia, digámoslo así, ahí viene la tercer patada, que vamos a explicar que todo cambió muy repentinamente por el ascenso de Donald Trump a la presidencia. Y entonces este ascenso de Donald Trump le permitió recomponer nuevamente la agenda. Acuérdense que Donald Trump es republicano y tiene una agenda conservadora. Entonces la agenda conservadora cambia esta perspectiva de los demócratas, de los progresistas, ¿no? En lugar de aprobar los matrimonios del mismo sexo, por ejemplo, y permitir aperturas de este tipo, lo que hace es que todo lo contrario, ¿no? Valora los principios familiares y valora mucho más estos conceptos conservadores, y vuelve nuevamente a tomar esta perspectiva, ¿no? Y en política exterior, igualmente, su política conservadora tiene que ver con un imperialismo que no se veía desde hacía 100 años, ¿no? A principios del siglo pasado, y bueno, un poquito a finales de 1898, cuando empezó a pelearse con España por Cuba y empezó a expandirse por América, ¿no? Les dio el mensaje muy claramente a los europeos de que América es para los americanos, ¿se acuerdan, no? Americans, era un dicho que tenían muy famoso, América para los americanos, y esto era precisamente para evitar que cualquier país europeo, los europeos en esa época, en 1900 al principio, pues apenas va a ser la Primera Guerra Mundial, se están peleando igualmente, se van a empezar a pelear por tomar el territorio que dejó Turquía, el Imperio Turco Otomano, y entonces van a luchar por ver quién es el país hegemón. Y Estados Unidos dice, bueno, peléense ustedes por allá por Europa, pero acá en América yo soy el que manda, y lo demostró interviniendo prácticamente en todos los países del mundo, como decíamos, ¿no? Y sobre todo en América, que intervino directamente en varios movimientos políticos para lograr una u otra tendencia política, ¿no? Que favoreciera a su gobierno, que favoreciera a los gobiernos en los que entraba, la política que ellos buscaban, ¿no? La agenda. Por ejemplo, en el caso de Chile, es el caso uno de los más importantes, porque directamente intervino en el gobierno de Salvador Allende en Chile, que ya había ganado las elecciones democráticas y que la gente en Chile ya había votado por el socialismo de forma oficial, de forma democrática, y a Estados Unidos no le convenía que ningún país socialista estuviera dentro de América, y entonces intervino, logró un golpe de Estado por medio de Pinochet, y estableció una dictadura en Chile durante muchos años en esta figura de Pinochet, que era un dictador militar y que cometió muchos crímenes, ¿no? de control militar o de régimen totalitarista
en ese lugar, ¿no? Y así como en Chile, pues igualmente en Argentina, intervino en Guatemala, intervino en México, de diferentes maneras, pero la mano de Estados Unidos ha estado presente y esta política, digamos que se había ido debilitando a lo largo del tiempo, en la medida en la que pues, los países latinoamericanos habían también reforzado o habían, pues sí, empezado a tener cada vez más poder, más identidad propia, pues, que habían tenido cada vez más cercanía con algunos tratados internacionales, y la influencia de Estados Unidos parecía ir decayendo, perdón, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces Donald Trump regresa con estas ideas neoimperialistas, y por eso lo vieron, ¿no? En las noticias, como inmediatan, desde antes de que llegara a la presidencia, porque todavía no tiene ni 2 ni 3 meses en la presidencia y ya hizo un relajo en el mundo, ¿no? O sea, bueno, un movimiento en todas las esferas del mundo y apenas está empezando. Entonces veíamos cómo desde antes ya empezaba a amenazar a todo el mundo, a Groenlandia, que dijo que lo va a comprar, que es importante para su estrategia de seguridad. Igualmente a Canadá lo amenazó con que lo va a anexar, a ser su estado siguiente. A México, bueno, ya saben, ¿no? Lo estuvo amenazando con invadir, o no tanto con invadir, pero sí con nombrar, cosa que ya hizo, nombrar a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas, y con ello pues va a tener una justificación legaloide para poder entrar. Ya justamente acaba de decir el vicepresidente de Seguridad, el secretario de Seguridad, que Estados Unidos podría tomar iniciativas unilaterales con respecto a este punto, ¿no? De intervenir con algunos drones, que ya también nos mostraron algunos drones de los que utilizan, en territorio mexicano, sin autorización del gobierno mexicano, para específicamente, digamos, quirúrgicamente, como le dicen ellos, intervenir y detonar ahí en donde hay algunos laboratorios clandestinos que los tengan bien ubicados, o algunos lugares donde tengan armamento, etcétera, los grupos terroristas. Pueden entrar, que es lo que dijo el secretario, podrían entrar próximamente y hacer algunas acciones unilaterales, cosa que pues se pasa por delante el derecho internacional, ¿no? Porque obviamente el derecho internacional respeta o debería hacer respetar la soberanía de cada uno de los países, ¿no? Independientemente del poder que puedan tener, pues debería de haber un respeto por la línea fronteriza, e incluso, ¿no? por entrometerse en los asuntos internos de otros países, que eso sería lo que políticamente correcto debería de suceder luego de la existencia de la ONU, que lo que busca es esto, ¿no? Que también, pues ya hemos visto que la ONU pues no ha tenido realmente el poder de poder establecer ciertos principios y que se den a respetar ciertos principios de su misma carta, ¿no? Hemos visto cómo está también incluso esta organización muy, pues, muy carente de poder real que pueda ejercer presión real sobre los países. Hay órdenes de aprehensión en contra de dirigentes de los países, ¿no? De Vladimir Putin, por ejemplo, o de Benjamín Netanyahu, que también lo busca la Corte Internacional Penal para responder por posibles crímenes de guerra, pero pues realmente no pueden obligarlos o no tienen el poder para poder capturarlos y presentarlos ante un juzgado, ¿no? Entonces, bueno, también habría que hablar de la ONU en otro programa, entre paréntesis, pero ahí está, ¿no? El derecho internacional que se busca respetar y que Donald Trump, pues debido a este neoimperialismo, pues parece que no le interesa, ¿no? Realmente, como decíamos, tiene el poder real, el poder militar, de poder intervenir, ¿no? Ya lo vimos apenas hace unos años, también poníamos el ejemplo de la intervención en Irak, luego de la caída del régimen, perdón, de las Torres Gemelas, y dijeron al principio que los terroristas estaban escondidos en Afganistán, fueron a intervenir en Afganistán y luego de ahí se pasaron a Irak y de pasada pues derrocaron al régimen de Saddam Hussein, de pasada cerraron tratos con las petroleras. Acuérdense que Irak pues es uno de los países productores de petróleo mucho más importantes, y bueno, ahí vemos, ¿no? La naturaleza del expansionismo estadounidense que busca controlar los recursos naturales, ¿no? Los recursos energéticos, y este dicho muy común que dice que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y ahí están sus intereses, ¿no? Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos con Donald Trump, lo que quiere hacer Donald Trump,
es volver a ser América grande, ¿no? Es el Make America Great Again, y América entendiendo Estados Unidos, porque también ya habíamos visto que a nivel de lenguaje, ¿no? A nivel de léxico está mal dicho Americans, ¿no? El Americans es la traducción en inglés que implica el estadounidense, pero ellos se adjudican prácticamente todo el continente. Y esto es parte de lo que, pues, son cuestiones legaloides, ¿no? Acuérdense también que ya cambió el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, aunque solamente en el territorio de Estados Unidos. Pero empezó Donald Trump, como decíamos, ¿no? A imponer ciertas situaciones a nivel internacional que a todo mundo, pues, o sea, se dieron cuenta de lo frágil que puede ser realmente el establecimiento del status quo a nivel internacional, porque, pues, este presidente tan imprevisible puede modificar en cualquier momento, ¿no? Y bueno, Donald Trump, acuérdense que es un empresario, acuérdense de su historia, él pues es un empresario de los bienes raíces, tiene varios casinos, tiene varios hoteles, es un empresario nato, ¿no? Ha estado en la ruina varias veces y ha vuelto a subir al poder económico y es millonario. Y entonces ese es su perfil, ¿no? Ya decimos en algún momento, sobre todo cuando hablábamos de las trampas de la democracia, cómo es posible que muchas veces personas que no están en las mejores condiciones o preparadas de la mejor manera para tomar un cargo público, finalmente lo toman porque son muy populares, ¿no? Y el ejemplo está, pues ahí estábamos hablando de Zelensky, cómo finalmente fue muy popular y logró la presidencia. Y en México, por ejemplo, seguramente en muchos países también habrá muchos ejemplos, pero en México tenemos muchos ejemplos en los que diputados y senadores son ex actores, ex deportistas, que son muy famosos y que por eso pues alcanzan curules, ¿no? Alcanzan espacios en el Parlamento y ahí están, aunque no sepan nada de política y no sepan nada de historia. Y bueno, esto sucede, no quiere decir que Donald Trump no sepa nada, finalmente a esos niveles tiene un asesoramiento supremo, de primer potencia del mundo, y realmente no le hace mucha falta conocer de historia porque se la platica, ¿no? Pero ese es el principio que él maneja, ¿no? En su personalidad, y es la forma en la que hemos visto cómo maneja la política exterior, ¿no? Como si estuviera jugando a una apuesta y de pronto parece ser un hombre muy duro y parece un hombre que va a poner aranceles y que amenaza, y entonces esto no se estila en el mundo diplomático, ¿no? En el mundo diplomático ya se había llegado a un punto en el que se buscaba un tipo de cooperación, un tipo pues sí, de cooperación para que pudiéramos prosperar en lugar de estarnos peleando unos con otros, ¿no? Que precisamente era la tendencia antes de las guerras. Y bueno, ahora Donald Trump vuelve a imponer el poder de Estados Unidos para establecer nuevamente este dominio del mundo, ¿no? No quiere salirse de la hegemonía, no quiere compartir el mundo con estos otros dos actores, que son China y Rusia, y está peleando por mantenerse en la cima, o al menos mantener por mucho tiempo pues esta hegemonía, igualmente de alguna manera controlar el crecimiento de sus oponentes, que es China y Rusia, ¿no? Y algo también muy importante a decir es que para Donald Trump el enemigo no es Rusia, así como para la agenda de los demócratas en Estados Unidos, para Obama, para Biden, que tienen esta agenda, la agenda woke, la agenda del 2030, ¿no? Acuérdense que la ONU también tiene una agenda 2030, que es buscar el desarrollo de los países y tiene ahí unos puntos para alcanzar la erradicación de la pobreza, erradicación de la hambruna en el mundo, etcétera. Y estos principios no tienen que ver con el interés de Donald Trump, que es empresarial y es muy individualista y muy egocéntrico, digámoslo así, ¿no? Ya decíamos que busca, pues en su política misma lo dice, ¿no? Él no le interesa el mundo, le interesa América, le interesa Estados Unidos, ¿no? Y lo principal es pensar hacia adentro, por eso ha aplicado políticas proteccionistas en las que, pues ya a la OTAN, por ejemplo, pues como saben, ya también le dijo que ya nos va a seguir apoyando de la manera en que los ha estado apoyando hasta ahora. Está exigiendo el mínimo de cuotas que tienen que aportar los países miembros con respecto al porcentaje del PIB. Tienen que aportar cierta cantidad para que pues pueda funcionar la OTAN. Algunos países han aportado menos y Trump los ha amenazado con dejar de protegerlos, ¿no? Entonces ha movido toda esta política, esta diplomacia internacional
pues por su principio, ¿no? Por su principio de empresario. Si se fijan, pues es una forma de manejar las cosas como, pues como un empresario, ¿no? No como un diplomático. Y entonces él va a buscar enfrentarse a China o va a buscar económicamente darle la vuelta al competidor que él ve en China y va a buscar bloquearlo. Ya vimos en su primera etapa, la primera vez que fue presidente, tenía una guerra abiertamente comercial, una abierta guerra comercial con China por la exportación de los autos eléctricos. Esta empresa de TikTok, que paralizó también, la paralizó durante 3 meses, estaba obligando al dueño de TikTok a venderse a Estados Unidos, alegando que utilizaba datos de ciudadanos estadounidenses que filtraba al gobierno de China, y también estaba ahí detenida esta parte. Acuérdense también que hubo una campaña de desprestigio y un bloqueo a Huawei, bueno, esta empresa de celulares que también empezó a crecer muchísimo y que después pues ya empezó a pisarle los talones a nivel económico a Estados Unidos y que por eso ha buscado bloquear a China, ¿no? Es su primer competidor y como buen burgués, Donald Trump pues busca antes que cualquier otra cosa a nivel geopolítico, bueno, es bloquear a China, que es su primer competidor, ¿no? Aunque hay otros temas como en Medio Oriente, que ya también platicaremos y hemos hablado, ¿no? Acerca pues del acercamiento que tiene Donald Trump con los judíos, con la comunidad judía, y como también ya dijo que va a hacer de Gaza, que va a sacar a todos los palestinos de Gaza y que va a crear un resort ahí muy lujoso y va a permitir que vuelvan a entrar algunas personas, que no especificó a quiénes, pero evidentemente van a ser los israelíes, ¿no? No los palestinos. Y esto ha creado también otra crisis muy importante en el mundo de Medio Oriente, de la cual ahorita no se ha hablado, pero que se va a seguir hablando, ¿no? Igualmente, pues con China, igualmente hay muchas estrategias de las que no hemos hablado al respecto en este momento, o que no se han hablado al respecto, pero que en algunos años se van a ir viendo cómo finalmente caen por su peso, ¿no? También Donald Trump, por ejemplo, ha dicho que requiere crear este domo de hierro, así como en Israel, que tienen este domo de hierro, en el que se busca detener cualquier misil que vaya dirigido hacia Estados Unidos, y busca tener el control de estos lugares, de estos misiles, y entonces detenerlos en el momento en el que vayan en el aire, ¿no? Entonces, esto también provoca una crisis importante porque reactiva nuevamente el proceso de creación armamentística y entonces pues continúa la producción de armas, ¿no? Entonces, bueno, es parte importante de estas últimas etapas que están sucediendo ahorita en el presente, con esta negociación que va teniendo Donald Trump. Y lo último, ¿no? Lo que pasó ahorita con Zelensky, que fue con lo que empezamos a hablar. Finalmente, Ucrania no va a permitir que se mantenga esta explotación posterior a la guerra de las tierras raras. Y obviamente Zelensky pues no está solo, ¿no? Está hablando también por parte de toda la comunidad ucraniana y parte de la comunidad europea, que también buscan pues mantener el control, ¿no? También eso es parte de lo que ya se había platicado, cómo es que Europa y Ucrania salieron completamente de la mesa de negociaciones cuando estaban negociando Rusia y Estados Unidos el final de la guerra, y esto provoca una inestabilidad en ese sentido, ¿no? Entonces, Europa busca el protagonismo, Ucrania igualmente busca el protagonismo, y en este momento de tensión, pues es lo que ha sucedido hasta el momento. Entonces, vamos a estar muy pendientes al respecto para ver qué sucede en el futuro. Y bueno, mientras tanto, los invito a que se sigan manteniendo cerca de Escritorio Internacional, que nos sigan en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en YouTube ya dijimos, en Facebook, para que se enteren. Estamos ahí compartiendo constantemente el material que les funciona para ir dilucidando qué es lo que está pasando en el mundo constantemente, ¿no? Bueno, ahí está, jóvenes estrategos. Yo no me despido, constantemente estaremos por acá presentes para entender qué es lo que pasa en el mundo. Y bueno, nosotros, como ya saben, nos veremos en el futuro. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.